tal vez al inicio como médicos generales, la pudieran ver, sí, porque hay algunos papás que se preocupan mucho por la cantidad de comida que está recibiendo su niño o no recibiendo en este caso, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este caso clínico. Doctor, ¿me puedes leer? Los padres de un niño de 5 años están preocupados porque su hijo tiene una dieta muy restringida. En un día normal desayuna media cereal con leche, almuerza una ronda de sándwiches de mantequilla de maní con una galleta de chocolate y cena nuggets de pollo y papas fritas, a veces con un poco de maíz dulce hidratado. Como refrigerio le gusta una marca particular de papas fritas, pero a veces come plátanos o uvas. Bebe agua y jugo de naranja. No permite que diferentes alimentos entren en contacto en su plato y si hay un alimento que no le gusta en el plato, no come nada. Muestra un interés limitado en la comida y a menudo necesita que lo alienten y lo impulsen a comer, lo que hace que las comidas sean prolongadas y estresantes. El niño está creciendo en el noveno percentil, la dieta restringida no está afectando sus actividades, educación o desarrollo social. Listo, esto es un caso de la vida real. Inclusive ustedes tal vez tomen el mismo desayuno que este niño, pero por lo que uno va apurado en la vida, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿este niño tendría algún problema de alimentación? ¿Qué le aconsejaría a los padres? Es la pregunta y es lo que vamos a resolver en el transcurso de la exposición. Este pequeñito va por un percentil, el noveno percentil, pero toda su vida está creciendo por ahí. Algunos pediatras sí podría preocuparnos, porque decir percentil 9 pues es bajo, ¿no? Dicen, tiene bajo peso. Pero si siempre ha crecido por ahí, en verdad no tendría por qué preocuparnos. Entonces, este problema puede afectar en la consulta hasta un 10-20%, pero llegar a ser un problema real que puede estar relacionado a algún trastorno psiquiátrico, por ejemplo, o enfermedades crónicas, ser 1 a 5%. ¿Bien? No hay una definición estricta de inapetencia, porque puede ser algo subjetivo, ¿no? Comer bien o comer mal es algo relativo que depende de las normas sociales, de la cultura en la que vivimos, inclusive de la familia o de la percepción de la familia. Y en nuestra sociedad, en Latinoamérica y en Perú, pues ver a niños que están con un ligero sobrepeso usualmente se consideran saludables. Si ustedes han visto niños en la consulta que vienen con un score de -1 y siempre van creciendo ahí, o como este chiquito que está en el 69, por ejemplo, y siempre va creciendo por ahí, lucen entre comillas delgado, pero si uno ve su curva, en verdad todo está bien con ese pequeñito. Y en muchas ocasiones el apetito y la conducta alimentaria en los niños pueden ser por esto motivo de preocupación familiar. ¿No? Ahí se mete la abuelita, se mete la suegra, varias veces, ¿bien? Hay varias definiciones que pueden estar relacionadas con inapetencia y es a lo que me he basado porque hay más bibliografía al respecto. Cuando hablamos de inapetencia en un niño, podemos relacionarlo con un niño que se conoce como picky eater, pussy eating, o el niño que es quisquilloso, caprichoso, melindroso para comer. También se puede decir como apetito limitado, pero lo que más usamos es hablar de selectividad alimentaria. Cuando hablamos de selectividad alimentaria, no estamos encasillando o poniéndole un título al niño, sino que al hablar de selectividad alimentaria podemos estar hablando de una etapa del desarrollo por el que pasan todos los niños, que tiene un pico más o menos a los 3 años y que luego va a desaparecer y que es parte de su aprendizaje en estos pequeñitos. ¿Listo? Hay algunas definiciones con las que se pueden confundir, como falla de medio.
Entonces, la falla de Medro no es lo mismo que la falta de apetito. Y la falla de Medro, como han visto en sus clases, tienen una clase de falla de Medro, se define como la incapacidad para sostener la velocidad de crecimiento normal, ya sea en peso o en talla, en niños menores de 3 años. A veces se puede confundir y la falta de apetito sí pudiera llevar, en casos extremos, severos, a una falla de Medro, pero no todas los niños que tienen falla de Medro son por falta de apetito, ¿listo? Son términos diferentes, es lo que quiero que se lleven a casa. Hay algunas revisiones recientes que tratan de dar una definición a estos niños con falta de apetito, inapetencia, piquitas, y lo definen, esto de acá es lo que como que más o menos engloba todo. Aquel niño que tiene un rechazo para uno o más alimentos y que su ingesta o variedad de alimentos es un poco limitada. Y puede tener cambios en las preferencias alimentarias debido a la novedad del alimento o a que este niño tenga alguna alteración sensorial. ¿Listo? Que usualmente son más sensibles, que digamos la ropita que tienen puesta, las etiquetas le pican. La mayoría de nosotros una ropa con la etiqueta nueva no nos hace nada, pero a estos niños que le pican, se molestan, se fastidian y no están tranquilos hasta que les quiten esa etiqueta en la ropa. O cuando hay ruidos muy fuertes, sin necesidad de tener algún trastorno neurológico, son más sensibles a esos ruidos. ¿Bien? Cómo se presenta el alimento también tiene que ver con esto, porque hay niñitos que, digamos, la zanahoria no la comen si la ven en su plato en rodajitas, pero si se le ofrece en cuadraditos o aplastados, de repente en larguita, sí la podrían comer. También depende del temperamento y la personalidad del niño y la etapa del desarrollo en la que se encuentra. ¿Bien? Y esta inapetencia, usualmente algunos lo pueden expresar verbalmente, pero los más chiquititos que todavía no hablan, no lo muestran verbalmente, sino con gestos, ¿no? Arcadas, o que, ¿cómo se dice? Mueven la cabeza o ya inclusive tiran el alimento, ¿no? Entonces, aquí lo que ustedes tienen que saber es que un niñito, para que llegue a comer un alimento nuevo que tal vez nunca haya recibido en la alimentación, o cuando tratamos de introducir un alimento que está rechazando, lo primero que tiene que hacer es tolerar. ¿Esto qué quiere decir? Que tolere verlo en la misma habitación. Hay niños que de repente están caminando y por ahí ven una naranja, ya no quieren acercarse a ese lugar y se retiran. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que ese niño tolere el alimento en su alrededor. Luego que interactúe con el alimento. Una vez que ya el niño puede estar en la misma habitación, digamos, con la naranja, que la pueda tocar. O lo otro es que si hay algún alimento que rechaza, llevarlo al supermercado, al mercado, y que nos ayude a comprar. Ya pasándonos el alimento, está teniendo una interacción con ese alimento, así no lo vaya a consumir. El olor. Hay niños que son muy sensibles y que entran a la habitación, específicamente puede ser esto con el pescadito, con los mariscos, ¿no? Alimentos que tienen olores muy fuertes que no lo van a tolerar. Entonces, ahí en su preparación pueden haber algunas técnicas que para cocinarlos disminuya el olor de los alimentos y el niño pueda llegar a tolerar el alimento cuando se lo estamos ofreciendo. El sabor, el tocar, ¿no? Una vez que ya lo puede tocar en el supermercado, lo otro es involucrar al niño en la preparación de los alimentos. Que lo toque, lo corte, lo pele. Eso también lo va a estimular a que él pueda recibir ese alimento. El sabor. Luego de que ha tocado, jugado con el alimento, inclusive hay terapeutas ocupacionales que nos ayudan, digamos, con los alimentos, los que tienen colores más fuertes, como la beterraga,
les hace pintar con la beterraga a los niñitos. Entonces, esa interacción crea más familiaridad con el alimento para que lo pueda llevar a la boca. Una vez que lo lleva a la boca, lo que tenemos que esperar en este niñito no es que de primera intención lo mastique y lo degluta. Ya con habérselo llevado a la boquita, haberlo lamido, en verdad es un gran avance. Y ya finalmente, después de haber probado este alimento, el niñito tal vez lo vaya a masticar y deglutir y vamos a lograr que coma ese alimento. Entonces, esta selectividad alimentaria aparece recién a partir del año de edad. Antes del año de edad no podemos decir que un niño es selectivo, porque durante el primer año el niño está reconociendo y conociendo texturas, sabores. Lo que sí puede tener aquí es algo que se llama neofobia, ¿listo? Esta neofobia es el miedo a lo nuevo y pues es algo normal. Aquí no le vamos a decir, mi niño es picky eater cuando son pequeñitos, pero sí, esto de la neofobia es algo normal. Tenemos que exponer al niño al menos unas 10, 15 veces, se refiere en la literatura, dependiendo si es con leche materna, 10 veces, o con fórmula, 15 veces. ¿Y esto por qué? Ahorita les voy a explicar. Dentro de las causas para los niños con inapetencia o picky eaters, pues vienen desde antes o durante el embarazo. Si ustedes quieren tener hijitos, ahora, bueno, y siempre, ¿no? Se debe planificar la salud paterna, la salud de la mamá, todo eso influye en este nuevo ser que va a venir. Durante el embarazo, estas figuritas son de recién nacidos, ¿listo? Pero también se han visto las mismas imágenes por ecografía durante la gestación, exponiendo a la mamá a sabores dulces. Estos sabores pasan a través del líquido amniótico y el bebito los saborea. Y puede tener una carita de placer al tomar ese líquido amniótico con el sabor dulce, ¿no? Que si se consume un alimento agrio y amargo, pues el bebito va a tener una carita de desagrado, ¿no? Durante la fase de alimentación temprana, que es la alimentación complementaria, que también es un tema que ya han hecho, pues aquí para evitar esta selectividad alimentaria, nosotros vamos progresando texturas. Al inicio puede ser que se escoja la alimentación complementaria tradicional. Empezamos con papillas, pero estas papillas, miren, son hasta los 8 meses. Y dentro de estas papillas, pues vamos también progresando la alimentación a grumitos, ¿no? Para que el bebito vaya sintiendo grumos en la comidita. Pero más allá de los 8 meses, ya no podemos seguirle dando papillas al pequeño. A los 9 meses ya tiene que empezar a comer en trozos la comida. Y esto nos va a asegurar o nos va a ayudar a disminuir el riesgo de que el niño se vuelva un picky eater a futuro. Y lo otro es la cantidad de comida. Si ustedes ven, cuando un niñito empieza a comer, 6-8 meses come 2 a 3 cucharadas. Entre 9 y 11 meses, casi llegando al año, come medio vaso por vez. El desayuno, almuerzo y cena, medio vaso. Y en ese medio vasito debe entrar su papita, su huevito, ¿cómo se llama? El vegetal o la fruta que le queramos dar. Y recién hacia los 2 años empieza a comer 3/4 a una taza por vez. Igual en esa tacita debe entrar la papita o la quinoa que le vayamos a dar, el huevito, el vegetal y la frutita. Las mamás usualmente quieren que a los 2 años un pequeñito ya esté comiendo un plato como el de nosotros. Y eso imposible, ¿listo? Entonces la percepción de la mamá con respecto a lo que va a comer o va comiendo el niño también es importante. Con respecto a la lactancia materna, en este estudio, ahora, le decía lo de la lactancia materna porque así como por el líquido amniótico se ponen sabores, por la leche materna también. Entonces, un bebito que recibe lactancia materna
está recibiendo los sabores de la comidita que recibe la mamá, a diferencia de un bebé que está con fórmula, ¿no? El sabor de la fórmula siempre es el mismo. Entonces, ese bebito que su mamá tenía una alimentación variada durante la gestación y durante la lactancia, pues va a tener una mejor aceptación de los diferentes alimentos cuando se empiece con la alimentación complementaria. Y de hecho, en este estudio, bueno, hay ese beneficio de la lactancia materna, pero en este estudio de 5.000 bebitos que le hacen un control de esta valoración de quisquillosidad, le ponen acá a los 2, 6 y 12 meses hasta 4 años, vieron que en verdad no hubo diferencia si es que la lactancia materna era llevada hasta los 6 meses o más, ¿listo? O sea, si ustedes logran una lactancia materna adecuada, como mínimo 6 meses, ese bebito va a tener menos riesgo de tener o de volverse inapetente o quisquilloso en el futuro. Pero si solo reciben 2 meses de lactancia materna, sí tienen más riesgo de tener el riesgo de volverse quisquillosos a futuro. ¿Listo? Y bueno, otra cosa que se asocia también con esto de del piquit y la quisquillosidad es que se use como alimento primario la fruta. Porque nosotros tenemos un gusto innato por lo dulce. Entonces, si le damos fruta de inicio, pues es obvio que va a preferir siempre comer frutas a comer vegetales o a comer carne, huevo, pescado. ¿Listo? Y durante el segundo año de vida, ¿qué es lo que influye para que este niño se vuelva quisquilloso? Son los hábitos familiares, pero más el hábito de la mamá. Si la mamita no tiene una alimentación saludable, es poco probable que el bebito vaya a recibir también vegetales en su alimentación complementaria. Y aquí es un llamado importante porque se dice que la alimentación complementaria es el tiempo en el que un bebito se alimenta mejor, porque nosotros estamos preocupados de darle vegetales, de darle frutas, de no estarle dando tantos carbohidratos, de que coma sus proteínas en cantidades adecuadas. Pero después de los 2 años, ¿qué pasa? El niño pasa a la alimentación de la olla común. Y si es que en esa familia, a pesar de que hayan hecho una buena alimentación complementaria, ellos comen comida envasada, comen frituras, pues de nada sirvió los 2 años que no le dieron azúcar, que le dieron bajo en sal, si va a salir a una alimentación que no es saludable. Y la presión materna, pues también es algo importante, porque obligar a un niño a comer, pues crea una mala relación con los alimentos. ¿Listo? Hay factores que están relacionados intrínsecamente con el niño, como lo que les mencionaba al inicio, que tengan mayor sensibilidad en relación a sabores y olores. Puede ser más frecuente en varones que en mujeres, que han nacido con bajo peso. Tiene mucho que ver la personalidad del niño y sus niveles de manejo en la frustración. Si tiene alguna enfermedad secundaria, claro que hay enfermedades crónicas, ¿no? Cirrosis, diabetes, fibrosis quística, que sí pueden predisponer al niño a tener inapetencia, ¿no? Pero ahí ya el manejo es muy diferente que de aquel que es inapetente y que lo puede superar con algunos consejos que vamos a ver más adelante. O alguna alteración neurológica, como trastornos de déficit de atención, o lo que seguramente han visto o les han hablado de trastornos del espectro autista, que ellos tienen mayor selectividad y sensibilidad. ¿Listo? Y si es el primer niño, pues también tiene mayor riesgo. Factores que están relacionados con los padres y cuidadores, aquí nuevamente más afecta en que se puede desarrollar un niño quisquilloso, inapetente, son los hábitos de la mamita. Si la mamá tiene mayor edad, ha fumado, es de clase social alta o tiene mayor nivel educativo o tiene un menor índice corporal, de masa corporal previo al embarazo o menor paridad, pues aquí hay mayor riesgo de que se puedan desarrollar niños
inapetentes o quisquillosos para comer. Y lo otro, yendo más a la familia, pues la interacción entre los padres y los niños también tiene mucho que ver con que un niño desarrolle esta sensibilidad alimentaria. Si hay una paternidad autoritaria, ¿no? Si te comes las verduras o no te dejo salir o no te paras en la mesa o te quito otra cosa, son factores negativos que apoyan un desarrollo de una selectividad alimentaria. Si es que les damos recompensas por comer, también, y especialmente si estas recompensas es otra comida dulce. Por ejemplo, que te doy el helado, que te doy el chocolate. Tal vez a muchos nos ha tocado vivir eso cuando éramos niños. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? El niño come el vegetal o come el alimento que no quiere por comer el helado, no porque esté agarrando un gusto por comer el vegetal que se le está ofreciendo. Y presionar al niño para que coma, pues no crea buena relación y a futuro puede crear trastornos de conducta alimentaria. ¿Qué cosas sí harían que este niñito disminuya esta selectividad alimentaria? Pues que las comidas sean familiares. Muchas veces hacemos que el niño coma solito en un rincón. Entonces hay que integrarlo a la mesa familiar. La paternidad perceptiva. De repente cuando han hecho la clase de alimentación complementaria, les han hablado de la alimentación complementaria perceptiva. Que esto se refiere a que el papito, el cuidador, está atento de las señales básicamente de saciedad del pequeñito, ¿no? Que es que empieza a comer con la comida, voltea la carita, cierra la boca. Entonces ahí ya no hay que obligarle a comer al pequeñito, ¿no? Solo lo sacamos de donde esté de su sillita y que siga haciendo su actividad hasta que le toque una nueva hora de comer. Y como hemos visto en los pasos, para que un niño pueda comer un alimento, pues que se involucra en la preparación de los alimentos, que son desde ir a comer, ir a comprar en el mercado, lavarlos, picarlos, aderezarlos, servirlos en el plato. Aunque no lo coma, esa interacción con el alimento previo a comer, en verdad les ayuda bastante para que puedan ir aceptando el nuevo alimento pronto. Entonces, esta es una imagen ideal en la que un niño debería estar, ¿no? Comiendo sus vegetales, sus frutas con toda la familia, en paz, sin gritos, sin nada, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias puede haber de un niño que es inapetente o piquiter, por decirlo, ¿no? En estos pequeñitos se podría haber una hipótesis de que cuando tienen una alimentación selectiva les va a conducir a una reducción de la ingesta de alimentos con una distorsión de la ingesta de nutrientes a través de su poca variedad dietética. Pero la verdad es que todos los estudios no son concluyentes en decir si todos los niños que son inapetentes tienen anemia, si todos los niños que son inapetentes o piquitas tienen déficit de vitamina D, de hierro, de zinc. ¿Listo? Ahí como que hay una controversia, pero en lo que sí está claro es que de que comen menos vegetales, la mayoría de ellos los consumen en menor cantidad. ¿Listo? Entonces, aquí la controversia es que ingestas que no son diferentes, bueno, en verdad es que estas ingestas no son diferentes de los niños que no son quisquillosos. Y estos niños también pueden llegar a tener una mayor ingesta de energía, porque comen más alimentos calóricos, ¿no? Como el niñito que come jugos que tal vez sean industriales que tienen azúcar, que come el cereal bar que también se tiene mucha caloría, que por ahí comen pan con mantequilla que también tiene bastante caloría y que eso le quita la oportunidad para comer otros alimentos que tal vez tengan menos caloría pero que tienen más variedad de vitaminas o minerales en su composición. Otro problema ahí es con las proteínas, ¿no? Los niños, se refiere que usualmente los niños inapetentes no les gusta comer mucho carne porque es difícil de masticar
Entonces sí es verdad que tienen una mejor ingesta de proteína, pero esta ingesta menor de proteína no está por debajo de los requerimientos de proteína que necesitan. La verdad es que muchos de los padres decimos que se coma primero la carne porque es lo que le va a hacer crecer. Pero la cantidad de proteína que un niño necesita para crecer no es mucha en realidad. Los micronutrientes que sí se han visto que hay bajos en estos pequeñitos son el zinc y el hierro. Y claramente, como comen menos vegetales, pues van a tener menos cantidad de fibra en su dieta. Y sí es cierto que van a tener menos variedad de alimentos en su plato hacia los 2-3 años de vida. Hay algunas banderas rojas que nosotros debiéramos tener presente cuando tenemos un niñito que viene inapetente o piquita a la consulta, que básicamente pueden ser disfagia, dolor aparente durante la alimentación, que la alimentación sea interrumpida por un llanto o por muestras de dolor, que la deglución sea incoordinada, que les produzca tos, atragantamiento o neumonía recurrente, que haya vómitos o diarrea en estos pequeñitos, síntomas cardiorrespiratorios, la falla de medro que mencionábamos al inicio, y enfermedades agudas o crónicas. Algunas podrían producir también anorexia. Entonces, todos estos signos de alarma debemos de buscar en nuestros pequeñitos para poder derivarlos oportunamente. Y con respecto a trastornos conductuales, pues que ahí ya depende más de los papás, que sea una alimentación forzada o persecutoria, o que haya habido un suceso desencadenante de rechazo al alimento, por ejemplo, un atoramiento en los pequeñitos. Entonces, cualquier presencia de alerta conductual aquí mencionada, también deberíamos derivar al niño con algún especialista. Y esto buscando algunos trastornos psiquiátricos que mencionábamos al inicio, como el TERIA, que son los trastornos evitativos de restricción alimentaria. Que esos ya son trastornos severos en los que el niño ni siquiera acepta comer, come 2 o 3 alimentos nada más. Y estos que puede ser el pollo, puede ser una papa, y por ahí, qué sé yo, de repente la papaya. Y eso es lo único que come. Todo lo demás es que le produce náuseas y vómitos. Y esos son trastornos psiquiátricos que sí necesitan un manejo multidisciplinario. Si es que hay alteraciones o dificultades de aprendizaje, y específicamente en niños con trastornos del espectro autista, también necesitan un manejo multidisciplinario. No se puede manejar solamente en la parte pediátrica. ¿Bien? Entonces, ¿qué consejos vamos a dar a los padres como nosotros, personas de salud? Primero, cuando viene un niño que no quiere comer o que come poco, hay que preguntar a los papás en verdad qué cantidad están comiendo y qué alimentos están comiendo, porque ellos pueden tener unas expectativas diferentes de la cantidad de alimentos que necesita el niño. ¿Listo? Lo otro es hacer una exposición gradual y repetida, lo que les decía al inicio, ¿no? Para que un niño acerque un alimento, tiene que exponerse a ese alimento al menos unas 10 veces con leche materna, 15 veces con fórmula, y no solo es que se le ofrezca para comer, sino en los diferentes pasos que les he mencionado. O sea, ir al mercado 10 veces y que el niño coja el alimento y lo ponga en la bolsa al menos unas 10 veces antes de, digamos, de que vaya a cortarlo, vaya a poner su nombre en su plato. Por eso es que el manejo de estos pacientitos demora y es de mucha paciencia. Y a veces es lo que nos falta en la vida, ¿no? Como padres, como médicos a veces también. Cuando se usan recompensas, no deben ser recompensas alimentarias, por lo que les mencioné, de que este niño va a empezar a querer ya comer la zanahoria, pero porque va a recibir un helado o porque va a recibir una galleta y no porque esté aceptando en sí la zanahoria. Y tener un enfoque positivo, evitando la negatividad y la presión para comer. Entonces, cuando estamos ante estos pequeños, tenemos que averiguar qué está comiendo, si está comiendo
diferentes grupos de alimentos, si es que hay estreñimiento, porque usualmente recibe poca fibra, y preguntar, hacer una buena historia clínica con los antecedentes médicos, viendo los signos de alarma que les he mencionado, ¿no? Y este cuadrito de aquí pues nos habla de la cantidad de comida que va a recibir un niño de 1, miren, hasta 4 años. Este ejemplo es de una literatura, me parece que es de Inglaterra, la revista, pero miren, los ejemplos que nos ponen. Para el desayuno, media tostada con 2 o 4 cucharitas de huevo revuelto. Una mamá quisiera que coma, y usualmente vienen así, ¿no? Diciendo, se come un pan entero. Media tostada nada más se debería comer. Con su frutita, nada más. ¿Qué le da la mamá? El pan con huevos, su taza de avena, un vaso de jugo, y quiere que con todo eso vaya al colegio. En el almuerzo, igual es que el almuerzo es un poco más ligero en otros países que aquí, pero ¿qué nos ponen acá? 2 cucharitas de queso, por ejemplo, con media rebanada de pan y unos tomatitos. ¿Listo? O sea, un sanguchito con tomates, y puede ser un postre, un panqueque con frutas. A la cena, su pescadito con 3 o 4 papitas, su brócoli y una porción de yogur. Y en los snacks, solamente fruta y una proteína que puede ser leche. ¿Listo? Pues si una mamá le enseñamos esto acá, mire que un poquito va a comer mi niño, pero en verdad eso es lo que necesita un niño para comer. ¿Listo? Entonces hay que darles porciones realistas y en base a la edad que tienen nuestros pequeñitos. ¿Listo? Y luego lo que vamos haciendo es ver si es que el niño come mejor, digamos, en la guardería que en la casa. Que eso puede ser por el modo de educación que tenga el papá, ¿no? Si es un papá que es muy autoritario y el niñito tiene miedo, pues no va a comer tanto, que esto no le guardaría, y que también ve a otros niños que están comiendo lo mismo que ellos. ¿Bien? En niños mayorcitos, adolescentes básicamente, que comen poco, en ellos sí hay que tener un poco de cuidado porque pueden tener trastornos de conducta alimentaria como anorexia. En el examen físico vamos a buscar pues signos que nos hablen de enfermedades crónicas o que haya alteraciones en la boquita, en la garganta o en la dentición del pequeño. ¿Bien? Podemos hacer exámenes auxiliares si es que detectamos alguna enfermedad. Siempre vamos a medir el peso y la talla y ver de dónde están viniendo en la curva de crecimiento. Y se podría considerar, como hemos visto que el hierro es lo que más se afecta, pues buscar anemia, ¿no? En los pequeñitos. Hasta un 5% podrían tener anemia entre los 18 y 3 años de vida por esta alteración. Ahora, ¿qué vamos a hacer en nuestros padres? Siempre en ellos, pues indicarles que los niños aprenden mirando. Entonces, ellos tienen también que comer frutas y verduras, ¿no? Hay consejos, digamos, para mamitas que su niño no quiere comer frutas y verduras, de decirle a la mamá que como que fuera un alimento prohibido, se vaya a comer a una esquina el tomate. El niño va a sentir curiosidad de qué está comiendo la mamá y le va a pedir para probar qué está comiendo, que va a ser muy diferente si lo sentamos al niño y le ponemos el tomate a libre demanda para que lo coma. ¿Listo? Entonces, usualmente los niños aprenden mirando. Promover el apetito allá. Eso también suele pasar, que las mamitas, porque coman algo, ya le dan, aquí lo que se usa mucho es el Pediasure. Y así no come su plato de comida, le doy su vasito de Pediasure. Y con eso está tranquila porque es cierto, el Pediasure es un alimento completo. Pero ¿qué hace eso? Que el niño se sacie con el Pediasure y ya no quiera comer más tarde otra comida, una comida real. ¿Listo?
Y tener experiencias alimentarias sociales, que es lo que hemos visto en la fotito que les puse, ¿no? Con la mamá, el papá, que el niño vea cómo se alimentan todos los demás. Entonces, aquí, esto es un resumen de todo lo que les he venido diciendo. Lo que tenemos que lograr en los padres es que tengan expectativas realistas con respecto a la cantidad de alimentos que va a recibir el niño. Empiece por donde está. Si hay alimentos que ya recibe el niño, lo que se puede ir haciendo es mezclar ese alimento que recibe con alguno que no le gusta. Hacer exposiciones repetidas, no solamente los padres que ¿cómo se dice? Se rinden cuando el niño ya la tercera o cuarta vez no quiere el alimento. Estamos viendo que para que acepte un alimento tienen que ser 10 a 15 exposiciones de ese alimento para que pueda ser aceptable. Pasos previos a la degustación, que es lo que les vengo repitiendo, no ir a comprar, cortar, preparar, aderezar el alimento, que tiene que hacerse con el niño para que pueda recibir el alimento. Si vamos a dar recompensas que sean no alimentarias, que siempre sea un enfoque positivo durante la alimentación, y la asociación positiva del sabor es lo que les voy diciendo, ¿no? Que si, digamos, el niño come yogur y lo come bien, se puede mezclar, qué sé yo, el apio que no le gusta, como que le llaman toppings, ¿no? Al yogur. Mezclar el apio con el yogur y lo va a comer. Lo otro, si ustedes hacen ¿qué así se come ahora? En vez de mayonesa no le están echando sus ensaladas yogur griego. Y eso es porque el yogur griego tiene bastante calorías. Entonces, una zanahoria no tiene tantas calorías. El niño también relaciona eso, es un alimento no energético. Entonces, como que no, por eso no le gusta. Pero si mezcla la zanahoria con el yogur, que tiene más energía, más calorías, sí lo puede empezar a recibir. Aquí en Perú, por ejemplo, el ketchup tiene sal o tiene azúcar. Pero en otros países hay ketchup para niños que no tienen tanta sal ni azúcar. Entonces ahí usan el ketchup como para introducir también los vegetales. Mezclan, digamos, igual la zanahoria o el brócoli con un poco de ketchup. Y una vez que empiezan a aceptar el brócoli con el ketchup, ya le quitan el ketchup y solamente llegan a comer el brócoli. Y esa es una asociación positiva del sabor. Evitar la negatividad, o sea, que los padres estén ahí presionando a los pequeñitos. El moldeado parental, porque cómo los crían los padres va a depender o va a influir positiva o negativamente en cómo acepten los alimentos los pequeñitos. En lo del apetito es lo que les decía de no dar snacks o el picoteo entre comidas. ¿Bien? Como han visto, la cantidad de comida que necesita un pequeño no es mucho. Entonces, de verdad, si nosotros le dejamos de dar un alimento porque ya no le ha gustado en ese momento, no tendremos por qué ofrecerle otra cosa hasta la siguiente comida al pequeñito. Y centrarse en objetivos a largo plazo, porque esto en verdad demora mucho en mejorar en las exposiciones que vamos a estar haciendo al pequeñito a los alimentos. ¿Bien? Y estos planes para exposición gradual a alimentos son bien útiles para darle a los papás, a un niño que está, entre comillas, con apetito bajo o que no quiere comer algún alimento en específico, le podemos dar esta lista para que escoja un alimento. Ahí está la pasta, pero podría ser, por ejemplo, que no le guste, qué sé yo, los camaroncitos, ¿ya? Entonces, lo que tiene que hacer esa mamá con ese niño es ir al supermercado, ir a buscar camarones en el mercado, enseñarle que hay de diferentes tamaños de repente, luego que juegue con ese camaroncito que está crudo, que ayude a la mamá a cocinar el camarón, que lo hierva o que lo cocine en, ¿cómo se dice?, a la plancha, por ejemplo. Y cuando está cocido igual, que lo toque, que juegue con él. En la cena, que vea comer a las personas ese camaroncito y luego que permita que el camarón se ponga en su plato, porque hay niños que no toleran que
que si no le gusta un alimento esté en su plato. Entonces, primero sería que tolere que esté en su plato o cerca de su plato, que luego ese alimento lo lleve a su boca, a sus labios, lo lama, o permitirle masticarlo sin deglutirlo. Usualmente lo que pueden hacer ahí es tener un platito adicional en el que el niño puede escupir el alimento que ha llevado a la boca sin deglutirlo. Y una vez que se ha expuesto varias veces a esto, va a llegar un momento en que ya después de masticarlo lo va a tragar. Y ahí ya podemos decir pues, que ese niñito ha logrado introducir ese nuevo alimento. Si es que es un niño que tiene, ¿cómo se dice? Selectividad para varios alimentos, pues este proceso no va a ser rápido, no pueden ser 2 meses en hacer toda esta lista para un solo alimento. Y poco a poco se va a ir introduciendo otros nuevos alimentos. Ya como algoritmo, cuando tenemos niños con falta de apetito, hacemos nuestra anamnesis, la exploración y la antropometría. Si todo está normal en nuestro pequeñito y es menor de 1 año, como les decía, en menores de 1 año no hablamos de selectividad alimentaria. Entonces ahí lo que hay que averiguar es qué está pasando, cómo es que los padres le están dando la comidita o si hay problemas de vínculo con el niño. Si fuera algo patológico, pues tenemos que derivar a un especialista. Si no, podemos hacer la consejería que hemos venido diciendo. Pero si es un niñito que es mayor de 1 año y que tiene poco apetito, debemos ver si es que este pequeñito es un niño que luce enfermo. Si fuera un niño que luce enfermo o que nos pone un niño apático, pues realizamos pruebas complementarias. Si sale todo normal, hacemos la consejería que hemos mencionado, si no, derivamos. Si es un niño que tiene poco apetito y le preguntamos en la historia clínica y la mamá piensa que lo que está comiendo es muy poquito o que es un niño activo, podría ser una variante de la normalidad. Damos consejería, nada más. Y si es que ya hay una ingesta selectiva que se refiere a que come ciertos alimentos y otros no, podría ser un tema de neofobia, de que tenga temor por comer o consumir algunos alimentos nuevos. Igual eso es una variante de la normalidad que puede mejorar con la consejería que hemos mencionado, o lo podríamos clasificar como un niño selectivo moderado, que con la consejería mejora, o un niño selectivo estricto, que aquí podrían encasillarse a los niños con diagnóstico de enteria, que es un diagnóstico psiquiátrico, que ahí sí son manejos multidisciplinarios, que claro, se hacen pruebas complementarias, pero también hay que derivar. Y si es un niñito que empieza a tener miedo a comer, lo que vamos a preguntar ahí es si ha habido algún evento de atragantamiento en el pequeñito, que eso también, esa parte nos ayuda mucho psicología. ¿Bien? Entonces, en nuestro caso clínico, como iba creciendo por el presentismo y siempre iba creciendo por ahí, se les dice a los padres que es un niño que es sano, que está comiendo una dieta equilibrada a pesar de la selectividad. Se les recomendó que intentaran reducir el estrés a la hora de comer, que eso es algo importante, centrándose en que fueran agradables. En lugar de la cantidad, en la comida es la variedad para lo que va a comer el niñito. ¿Okay? Reducir la ansiedad de los padres, eso nos va a ayudar también a que el niño perciba menos preocupación en ellos y puedan comer un poquito mejor. Luego ir introduciendo nuevos alimentos con el enfoque gradual que hemos mencionado. La recompensa la hacen con pegatinas y no con alimentos dulces como chocolates o helados, por ejemplo. También podrían ser, qué sé yo, o sea, estas pegatinas o los stickers que se les da, que van juntando. Si juntan 15 o 20 stickers, ya su premio es un lápiz especial, un cuento o un paseo a un lugar especial. ¿Listo? No necesariamente comida. Y con el tiempo este niñito, con las medidas que se empezaron a usar, empezaron a disfrutar más la comida, empezó a aumentar la variedad de los alimentos y no fue necesario derivarlo a otro especialista. ¿Listo? Entonces aquí
Como conclusión, pues la alimentación selectiva o esta inapetencia que puede tener un niño es característica en la primera infancia y su punto máximo es alrededor de los 3 años. ¿Bien? La mayoría de los niños que tienen alimentación selectiva tienen una dieta que puede ser restringida, sí, pero usualmente es equilibrada, o sea que toma todos los grupos de alimentación, ¿no? Carbohidratos, proteínas, grasas, frutas, vegetales, pero claro, son ciertos vegetales, son ciertas frutas, pero igual sigue siendo variable. Y lo que debemos de ayudar o decir a los padres es que la interacción entre ellos y sus hijos es muy importante para esta aceptación alimentaria. Bien, y bueno, no debemos de tratar de que la alimentación sea persecutoria, sino que sea un momento familiar agradable. Bien, ¿tienen alguna pregunta?